En el caso de la teoría de crecimiento múltiple, específicamente al momento de construir tablas de crecimiento múltiple, nos podemos conseguir con la siguiente situación. Al momento de tener que construir estas tablas, nosotros necesitamos disponer de suficientes elementos de información. Tenemos que disponer de grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de estadísticas que nos permitan la construcción de una tabla de crecimiento múltiple. En el caso que le he mencionado anteriormente, por ejemplo, un plan de pensiones, como mínimo necesitaríamos construir una tabla de crecimiento múltiple que aborde las causas de fallecimiento, invalidez, retiro y jubilación. Bueno, puede ocurrir que dispongamos de información suficiente para poder realizar los cálculos que nos conduzcan a obtener al final una tabla de crecimiento múltiple. Pero también puede ocurrir la situación en que los datos para algunas causas o para todas las causas no son suficientes, pero disponemos de tablas u otros instrumentos que de alguna forma describen cada una de estas causas. Por ejemplo, el caso más común que ustedes conocen, que es el de las tablas de vida, o también conocidas como tablas de mortalidad, bueno, resumen información sobre el comportamiento de la mortalidad para una población específica, según grupos de edad, e incluso podemos tenerla en términos generales o para cada sexo. Bueno, vamos a suponer que nosotros necesitamos construir una tabla de crecimiento múltiple, pero disponemos es de tablas de mortalidad, tablas de invalidez, tablas de retiro y tablas de jubilación. Bueno, a partir de todas esas tablas individuales, podemos tratar de aproximarnos a la construcción de una tabla de crecimiento múltiple. También puede ocurrir el caso contrario, en el que tenemos una tabla de crecimiento múltiple, pero necesitamos estudiar específicamente una causa de crecimiento, puede ser mortalidad, y a partir de la tabla de crecimiento múltiple construyamos una tabla individual de vida o una tabla individual de mortalidad. ¿Ok? Tenemos estos dos enfoques. Desde lo general, desde una tabla de crecimiento múltiple, podemos construir unas tablas individuales y desde las tablas individuales podemos construir una tabla de crecimiento múltiple. El segundo caso es el más común, es decir, que se disponga de tablas para distintas causas y a partir de ellas construir la tabla general, que sería la tabla de crecimiento múltiple. Estas tablas individuales son conocidas como tablas de crecimiento simple asociadas. En consecuencia, bueno, podemos tener las siguientes situaciones. Las tablas de crecimiento simple asociadas nos señalan que para cada causa eh, en una tabla de crecimiento múltiple es posible definir una tabla de crecimiento simple que exhiba las propiedades de cada causa de decrecimiento de forma independiente. ¿Ok? Adicionalmente, tenemos la construcción de tablas de crecimiento múltiple a partir de tablas de crecimiento simple, que no es más que la tabla de crecimiento múltiple para todas las causas es construida a partir de un conjunto de tablas de crecimiento simples. ¿Ok? Lo mismo que les explicaba anteriormente. ¿Ok? Es decir, de alguna forma es otra vía para tratar de llegar a este instrumento bastante importante de la teoría del decrecimiento múltiple, que son las tablas de crecimiento múltiple. Y si necesitamos estudiar en profundidad alguna causa de manera independiente, bueno, podemos construir lo que se conoce como tablas de crecimiento simple asociadas. ¿Asociadas a quién? A la tabla de crecimiento múltiple. Dicho esto, esta vía que nos permite construir la tabla de crecimiento múltiple a partir de sus instrumentos obtenidos o conocidos o obtener estas tablas individuales o simples a partir de la tabla de crecimiento múltiple, tenemos las conocidas aplicaciones monetarias. ¿Qué es las aplicaciones monetarias? No es más que a estas bases poblacionales que hemos construido le vamos a agregar las bases financieras. Entonces, señalamos lo siguiente. Las probabilidades de la tabla de crecimiento múltiple pueden combinarse con funciones de interés compuestos para producir valores monetarios de acuerdo con los principios habituales. El proceso se simplificó con la definición de funciones especiales de conmutación, los conocidos conmutativos. Es importante señalar que, bueno, ustedes han estudiado los conmutativos tanto en matemáticas actuales 1 como en matemáticas actuales 2. Los conmutativos simplemente fueron funciones o expresiones o ecuaciones que nos permitían hace muchos años resumir un conjunto de cálculos e incluso construir un conjunto de tablas donde simplemente se expresaban un conjunto de conmutativos y de alguna forma simplificaban el cálculo de primas tanto para
rentas como para seguro. Ya en las últimas bibliografías, las bibliografías más recientes, incluyendo la edición del Bauer del año 1997, ya de alguna manera se deja de lado el uso de los conmutativos, bueno, porque ya contamos con herramientas computacionales mucho más avanzadas que de alguna manera a lo mejor ya dejan de lado la necesidad de utilizar los conmutativos. De todas formas, es importante considerarlos, conocer cómo se construyen, porque a lo mejor los vamos a necesitar para hacer algunos cálculos, bien sea en una hoja, a través de una hoja de cálculo o a través de un software específico como el lenguaje R. Pero bueno, aquí vamos a ver cómo se construyen estos conmutativos para el caso de las tablas de crecimiento múltiple y no está de más incluso incluirlos dentro de las tablas. La notación de las aplicaciones monetarias, dentro de la notación de las aplicaciones monetarias tenemos la siguiente. La ecuación 1.29 nos señala el conmutativo D de X supra T, de mayúscula, que no es más que B supra X por L de X supra T. Este conmutativo de X, ustedes lo vienen manejando, el famoso total, eso ustedes lo vienen manejando desde matemáticas actuariales uno, solo que en este caso ya le estamos agregando el hecho de que una vida de la edad X no solamente está expuesta al fallecimiento, sino a todas las causas de crecimiento consideradas. La expresión 1.30 es el conmutativo nx supra t, que no es más que la sumatoria desde t igual 0 hasta infinito de el conmutativo de x más t supra t. Por lo tanto, en resumen, podemos decir que el valor actual a la edad X de una serie de pagos anuales de una unidad monetaria mientras X permanezca en el conjunto de vidas definidas por la tabla de crecimiento múltiple puede expresarse como la renta anticipada a la edad X, una vida a la edad X que se encuentra expuesto a todas las causas, es decir, la renta anticipada a la edad X supra T va a ser igual a los conmutativos n de X supra T entre dx supra T. Como ven, es una renta muy parecida a la que ustedes calculaban en matemáticas actuariales 1. Es importante destacar que cuando estuvimos conversando sobre las tablas de crecimiento simple asociadas, bueno, hay un conjunto de cálculos y forma de calcular y obtener estas tablas que les mencioné anteriormente, pero bueno, en este momento las estamos obviando porque, bueno, no va a ser interés de nuestra clase profundizar en esos cálculos. Quien desee profundizar en ellos o amerite utilizar estas vías de construcción de tablas de crecimiento múltiple a través de tablas de crecimiento simple asociadas o viceversa, puede referirse al capítulo 14 del Life Contingents de Wallace Chester Jordan. Continuando con la anotación de las aplicaciones monetarias, también tenemos otro conjunto de conmutativos que se usan para el cálculo de los seguros. Ya pasamos por las rentas, ahora vamos a los seguros. La ecuación 1.32 nos dice, bueno, b de x más 1 por dx supra k, en este caso dx supra k, los decrecimientos a la edad x, entre la edad x y x más 1 debido a la causa k, es igual a el conmutativo Cx supra K, C mayúscula. En la ecuación 1.33 tenemos la construcción del conmutativo Mx supra K, M mayúscula, que es igual a la sumatoria desde t igual 0 hasta infinito de C de x más t supra K. Por lo tanto, estos dos conmutativos nos permiten señalar que el valor actual a la edad X de un pago de una unidad monetaria que se realizará al final del año en que X abandone el conjunto de vidas como consecuencia de la causa K viene dado por la expresión 1.34. Si los pagos son discretos, no son continuos, es AX supra T igual a MX supra K entre DX supra T. Si los pagos son continuos, tenemos la expresión 1.35 que es A barra X supra T es igual a el conmutativo M barra X supra K entre DX supra T. Si el pago se realiza de forma inmediata, se hace uso de la expresión 1.35. Bueno, abordado el contenido de
esta primera clase, contenido bastante extenso, como les había dicho, bastante denso, pero es el contenido fundamental para la construcción de las tablas de crecimiento múltiple. Tenemos la asignación de esta clase, que es un laboratorio. Recuerden que este laboratorio pesa 15%, viene siendo la segunda asignación después del estudio de caso. Y bueno, tendrá como tarea o tarea inicial la construcción de 3 tablas de crecimiento múltiple para el país asignado. Es el mismo país que ustedes ya han venido trabajando en el estudio de caso. La construcción de estas tablas de crecimiento múltiple se realizará haciendo uso de los elementos teóricos y prácticos dictados en el contenido del tema 2. ¿Ok? Ya ustedes pueden empezar, dado que este tema, el contenido de la clase de hoy fue bastante extenso y denso. Las tablas de crecimiento múltiples serán construidas a partir de la información sobre causas de mortalidad proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La fecha, requisitos y modalidad de entrega han sido señalados en la programación de la clase 1 del tema 2. Ahí van a tener con bastante detalle cómo van a emprender este laboratorio número 1. Es importante señalar que debemos recordar que hay un examen que pesa 25% y muchas de las preguntas que va a tener este examen estarán directamente relacionadas con el laboratorio 1. ¿A qué me refiero? En las preguntas del examen, específicamente las preguntas relacionadas al tema 2, ustedes van a tener que realizar un conjunto de cálculos y para esos cálculos van a tener que utilizar eh, probabilidades y tasas y otras expresiones calculadas para el país que usted tiene asignado. Por lo tanto, si no realiza este laboratorio 1 o si el grupo no realiza este laboratorio 1, bueno, va a ser muy difícil que ustedes puedan responder algunas preguntas del examen. Así que este laboratorio es muy importante y está directamente relacionado con el examen, es decir, son mutuamente dependientes. ¿Ok? Bueno, dicho esto, solamente resta decir que en la próxima clase estaremos abordando la continuación del tema 2, específicamente las conocidas tablas de decrecimientos secundarios que tienen una amplia utilidad en el mundo de las pensiones.